Sí, lo sé, Saturno, pero tengo algunas preguntas, la verdad. ¿Cómo cuáles, Isaac? ¿Cómo conviven? ¿Cómo se relacionan? ¿Y por qué las plantas y animales que tenemos acá en el Perú no están en otras partes del mundo? Si quieres saber cómo los seres vivos se relacionan entre sí y con su ambiente, entonces estamos entrando al campo de la ecología. Justamente tengo un video preparado para estas grandes interrogantes. Me encantaría verlo. Tomemos un organismo cualquiera, sea grande o sea chico. Puede ser un elefante enorme, una ballena inmensa como el del libro Moby Dick, o vayamos al extremo del más pequeño, como una bacteria en la superficie de la mesa, tan pequeña que nadie puede verla. Sea el organismo que sea, siempre tendrá una interacción con el ambiente que la rodea. El estudio científico de esta interacción se llama ecología, que viene del griego oiko de casa y logos de estudio. Al imaginar el estudio de un organismo y su entorno, podemos empezar por responder tres simples preguntas. ¿Dónde viven? ¿Por qué viven en ese sitio? ¿Y cuántos hay? Las respuestas a estas preguntas nos darán una idea sobre la cantidad de especies que viven en un área determinada, sus comportamientos, las características de su entorno y el crecimiento de las poblaciones. Debido a que abarca mucho, la ecología es una de las ramas más complejas de la biología, y también una de las más importantes. Así podrás saber qué hace cada especie. Aunque no se pueda precisar con exactitud su número, imagínate, en las selvas tropicales hay entre 5 a 30 millones de especies de insectos, arañas y otros artrópodos que todavía no se han descubierto. Te imaginarás que el estudio de la ecología viene desde la antigüedad. La información recolectada fue muy útil para la caza y recolección de plantas comestibles, pasando por la agricultura y domesticación de animales. Desde Aristóteles y pasando por Darwin, observar y describir a los organismos en sus ambientes naturales fue una fuente de información útil y una pasión para las mentes curiosas. Las investigaciones se vuelven más complejas, porque si antes empezó por describir lo observado, en los últimos tiempos se ha vuelto experimental. Por ejemplo, algunos estudios de campo realizados tienen que ver con comparar el ambiente natural abierto y sin control, con uno simulado y experimental, en el que se controlan algunas variables, como la presencia o ausencia de una especie, para probar su hipótesis. Diseñar experimentos en esta área no es nada fácil, y ha sido una fuente de innovación por parte de los ecólogos, que han sabido desarrollar una gran fortaleza en la estadística, utilizar sus observaciones para formular modelos predictivos y apoyarse en software para facilitar la recolección y procesamiento de datos, como sistemas de información geográfica, dibujo técnico y análisis de ciclos de vida. Te preguntaste, ¿cómo se saca la huella de carbono que quieren reducir las empresas? Es probable que haya un ecólogo o ingeniero ambiental detrás del cálculo usando estas herramientas. Mucha de esta acción ocurre dentro de las estaciones biológicas, que son infraestructuras diseñadas para darle facilidades al investigador, algo así como su centro natural de operaciones, y están ubicadas dentro de un área natural protegida, una reserva nacional o santuario. Cada estación biológica recibe autorización del Estado para llevar a cabo diferentes investigaciones, aportando información para mejorar la toma de decisiones ambientales. En el Perú, las más famosas son la Estación Biológica Cochacayu en el Parque Nacional del Manu, ubicada en Madre de Dios, y la Estación Biológica Fitesia, en la Reserva Nacional de Pacaya Samiria, en Loreto. La labor de los ecólogos y profesionales afines dentro de las estaciones biológicas incluyen la difusión de resultados en programas de educación ambiental, intercambios de experiencia con guardaparques y recibir continuamente a colegas nacionales y extranjeros, voluntarios y turistas. ¡Guau, Saturno! Yo creo que me voy a Loreto. No muy lejos. Mejor a Madre de Dios. No importa. ¿Te imaginas que me acepten para ser voluntario y vivir la experiencia de un ecólogo? Mientras tengas permiso de tus padres y tu vacuna contra la fiebre amarilla, no creo que sea un problema. Pero con calma, Isaac. Averigua bien cómo llegar. Lo sé, Saturno,
Pero, con todo lo que he visto, siento que los organismos están muy tranquilos en su ambiente y pues que los ecólogos tienen uno de los mejores trabajos del mundo: observar el ambiente, investigar, viajar por todo el Perú y por todas partes del mundo. Definitivamente. Pero antes que te hagas un guardaparque, será muy útil que prestes atención a la profesora Pierina. Hola Isaac, antes que olvides lo que aprendiste de biología evolutiva, tienes que saber que la evolución, la genética y la selección natural son conceptos muy relacionados a la ecología. Recuerda que los factores ambientales, bióticos y abióticos son los que interactúan con las poblaciones de seres vivos e influyen en la diversidad de las especies. Imagina un grupo de halcones que cazan ratones en el monte. Esto sucede durante un tiempo ecológico, minutos, meses o años de este ecosistema. La presencia de los halcones depredadores hará que los ratones que puedan camuflarse con el monte sean seleccionados favorablemente. Este efecto ocurrirá en el tiempo evolutivo, que puede llegar a ser décadas, siglos e incluso milenios. Si así funciona en la naturaleza, ¿te imaginas los efectos que tendrá la actividad humana en el tiempo evolutivo del planeta? Saturno, con esto del calentamiento global y que las especies se extinguen cada día, yo creo que no hay mucho que imaginar, ¿eh? Por eso, siento de que los efectos en el tiempo evolutivo los estamos viviendo ahora. Llegaste en un momento en que efectivamente estás viendo las consecuencias de la desenfrenada actividad humana de los últimos 2 siglos en los ecosistemas del planeta Tierra. Tienes mucha razón, Saturno, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a hacer algo muy importante. Voy a publicar en mis redes consejos para que las personas cuiden más el planeta. Me parece una excelente iniciativa. Saturno, este programa me ha inspirado demasiado. Como todos los programas que ya hemos visto anteriormente, Isaac. No, de manera particular, ¿sabes? Y no me cabe duda de nada. Voy a ser ecologista para estudiar a los seres vivos y su ambiente. Te equivocas, Isaac. Tú realmente quieres ser ecólogo. ¿No es lo mismo, Saturno? No, hay una gran diferencia entre ser ecologista y ser ecólogo. Si quieres ser un especialista, lo adecuado es ser ecólogo. Si quieres pertenecer a un movimiento ambiental, entonces lo adecuado es denominarte ecologista. O sea que he vivido engañado todo este tiempo. Bueno, no importa. Corrección. Voy a ser ecólogo y voy a solucionar todos los problemas de este siglo. ¿Me ayuda, Saturno? Por supuesto. Y para formarte con más conocimientos, mejor veamos el siguiente video. Igual que un rompecabezas, la ecología puede dividirse en varios campos de estudio, que van desde la ecología de los organismos individuales más pequeños, que no pueden verse al ojo humano y se tiene que utilizar microscopios, hasta la dinámica de los ecosistemas en los inmensos paisajes, como esta vista de nuestro litoral. Aunque cada subcampo tiene ciertos términos y aspectos científicos específicos, los estudios ecológicos modernos tienden a cruzar los límites entre estas áreas separadas, como un rompecabezas. Pongamos acá la ecología de organismos y comencemos a subdividirla. Y aquí tenemos la ecología fisiológica, ecología evolutiva y ecología conductual. Todo lo mencionado sirve para estudiar la conducta, fisiología y estructura de los animales, frente a los grandes desafíos que representa el medio ambiente. Cuando varios individuos de la misma especie se unen en un conjunto y viven en un área geográfica determinada, puede tener la definición de población. Por tal motivo, la ecología poblacional solo se dedica a los factores que afectan la cantidad de individuos de una determinada especie, sean eucaliptos, hormigas, sapos, algarrobos o quien sea, mientras vivan en un área concreta. Mientras la comunidad abarca mucho más, porque está compuesta por todos los organismos de muchas especies diferentes que habitan un área determinada, la ecología de comunidad estudia cómo las especies interactúan. Muchos no conviven como buenos vecinos, por eso es necesario determinar la depredación, la competencia y la enfermedad entre ellos. Y no solo eso,
también factores abióticos, que podrían modificar la estructura y organización de la comunidad. En un lago, un árbol o debajo de una piedra, se puede albergar una gran comunidad. Eso quiere decir que un ecosistema alberga varias comunidades distintas, junto con factores abióticos. En la ecología del ecosistema, se pone énfasis en el flujo de energía y en el reciclado de sustancias químicas, entre los variados componentes bióticos y abióticos. Esto nos lleva a la ecología del paisaje, que se ocupa de un conjunto de ecosistemas y la manera en que están organizados en una región geográfica. Al ecosistema global se le conoce como biosfera. Eso quiere decir la suma de todos los ecosistemas del planeta. Esta área de ecología engloba la porción de la Tierra habitada por seres vivos, comenzando por la atmósfera y bajando hasta rocas subacuáticas de 3 kilómetros bajo el nivel del mar. La biogeografía proporciona un buen punto de partida para comprender los límites de la distribución geográfica de las especies. Por eso Darwin, Wallace y otros naturistas delimitaron regiones biogeográficas. De esa manera identificaron patrones de distribución. Y aquí la pregunta: ¿cómo un organismo decide dónde vivir? Hace tiempo los ecologistas reconocieron patrones globales y regionales en la distribución de los organismos dentro de la biosfera. Por ejemplo, los canguros viven en Australia, pero no en el Perú. Y no pongas como ejemplo el Parque de las Leyendas, que es un hábitat artificial. Siguiendo este diagrama, es más fácil para el ecólogo darse cuenta de qué factores delimitan la distribución de una especie. Isaac, ¿te animas a averiguar qué factores limitan tu distribución? Por ejemplo, ¿dónde te gustaría vivir? Bueno, yo vivo con mis padres, pero me gustaría vivir con mi abuela. Ella tiene una casa muy bonita. Entonces, veamos por qué no vives en la casa de tu abuela. Primera pregunta, ¿es físicamente posible vivir en la casa de tu abuela? ¿Es un lugar habitable? Sí, yo creo que sí. La verdad tiene varios cuartos. Entonces, no es un área inaccesible o no te tomaría muchísimo tiempo llegar. Vamos con la segunda pregunta. ¿Tú puedes moverte libremente por la ciudad y llegar a la casa de tu abuela? Claro que sí, está demasiado cerca de mi casa. Bien, entonces no tienes una selección por un ambiente específico. Vamos con la tercera. ¿Hay otras especies o seres vivos que te impidan ir a la casa de tu abuela? Absolutamente no. De hecho, ella no tiene mosquitos en su casa. En mi casa sí. Excelente. Entonces no hay depredadores o algún vector de enfermedades. Última pregunta. ¿Hay algún factor abiótico que te impida ir? Abiótico. Yo creo que de hecho sí. La casa de mi abuela está un poco lejos de mi colegio y me demoraría una eternidad en llegar. ¡Felicidades, Isaac! Encontraste el factor limitante de tu distribución. Por más bonito que suene vivir en casa de tu abuela, lo más probable es que todavía continúes en la casa de tus padres. ¿Y eso qué fue, Saturno? ¿Ecología urbana? Exactamente, Isaac. Ecología urbana. ¿Te la sabes? Fue una bióloga marina y también conservacionista de nacionalidad estadounidense. Publicó un libro que advertía de los efectos nocivos de los pesticidas en el medio ambiente. Contribuyó a que la conciencia ambiental moderna se pusiera en marcha. Se trata de Rachel Carson, que fue una bióloga marina y conservacionista de nacionalidad estadounidense. En 1962 publicó su famoso libro Primavera Silenciosa, que advertía de los efectos nocivos de los pesticidas en el medio ambiente y que además culpaba a las industrias químicas de la acelerada contaminación. Saturno, cada vez que alguien habla del Perú, comienzan con la frase: el Perú es un país mega diverso. Todo un privilegio de vivir en este país. Ya lo dijo Antonio Raimondi, el Perú es un mendigo Sentado en un banco de oro. Pero sigo sin entender, Saturno. Bueno, entonces hablaremos primero de biodiversidad para responder esa pregunta. Ahora veamos el último video.
Las diversas combinaciones de factores bióticos y abióticos determinan la naturaleza de muchos biomas terrestres. Para que te hagas una idea, los biomas son asociaciones ecológicas importantes que ocupan inmensas regiones de tierra o agua. Primero vamos a ver los biomas acuáticos. Si vemos el planeta Tierra, nos daremos cuenta que este es el bioma más grande por su extensión de superficie. Los ecologistas distinguen entre los de agua dulce y los marinos, diferentes física y químicamente. Mientras que en los biomas de agua dulce la concentración salina promedio es menor al 1%, en los biomas marinos su concentración tiene un promedio de 3%. Recordemos que los biomas marinos cubren un 75% de la superficie terrestre y por eso ejercen un mayor impacto en la biosfera. Por ejemplo, el agua de lluvia proviene en mayor medida de la evaporación de los océanos. Además, la temperatura de estos mismos océanos provocan un efecto importante en el clima global y los patrones de vientos. Y no solo eso, el aire que respiramos viene en buena parte de las algas marinas y las bacterias al hacer la fotosíntesis, consumiendo a su vez cantidades enormes de dióxido de carbono de la atmósfera. Por otro lado, los biomas de agua dulce están más conectados con los componentes de los biomas terrestres. Esto debido a que están dentro de los lagos o los atraviesan, como los ríos. Los biomas terrestres reciben diversos nombres, como selva tropical, desierto, bosque de coníferas, chaparral, tundra, praderas templadas, altas montañas, hielo polar, entre otros. Su designación depende de las características físicas o climáticas más importantes, y también de su vegetación predominante. Por ejemplo, las praderas templadas suelen hallarse en latitudes medias, donde el clima es más moderado, donde predominan varias especies de pasto y además suele contener mamíferos grandes para el pastoreo. Mientras que bosques se caracterizan por sus estratos de árboles bajos, los arbustos, plantas herbáceas, capas de raíces, lo que lo hace diferentes de las praderas, que tienen una capa de pasto y hierbas pequeñas. Y así se podrían dar ejemplos de los distintos tipos de biomas terrestres. Sin embargo, algunos biomas se han visto afectados por las actividades humanas, donde se ha alterado la superficie original para introducir zonas urbanas y de agricultura. Por último, vamos a ver que la biodiversidad está dividida en 3 niveles: diversidad genética, diversidad de especies y diversidad del ecosistema. La diversidad genética es el número total de características genéticas dentro de cada especie. Mientras mayor diversidad genética haya, las especies tienen mayores probabilidades de sobrevivir a cambios en el ambiente. Pero cuando la población disminuye, también lo hace la poca diversidad genética, lo cual resulta en problemas reproductivos y de sobrevivencia. La diversidad de especies expresa de forma cuantitativa las diferentes especies que están presentes en determinado ecosistema, región o país, y aún se siguen descubriendo nuevas especies. Finalmente, la diversidad del ecosistema muestra la cantidad y distribución de los sistemas ecológicos que ofrecen las condiciones adecuadas para que las especies y sus poblaciones se desarrollen. Saturno, ¿cómo es que el Perú concentra mayor biodiversidad que otros países que son más grandes? Te daré una pista. Tiene que ver con su geografía. De hecho que sí. A ver, yo creo que tiene mucho sentido. Las ciudades del Perú tienen diferentes alturas, aparte de las regiones, costa, sierra y selva. Entonces, yo creo que todo eso se combina y forma diferentes ecosistemas que hacen que todos puedan vivir tranquilamente aquí. Correcto. Y disculpa que tenga que interrumpir, pero ahora está entrando una llamada de la profesora Pierina. Ya, perfecto, voy a estar muy atento. Con la cordillera de los Andes se combinan diferentes altitudes. Así, el Perú posee 27 de los 32 tipos de climas que existen en el mundo. Esta variedad de retos ambientales es en parte la causa que el Perú albergue el 70% de la diversidad biológica del planeta. Esta diversidad es genética, de especies y de ecosistemas. Podemos encontrarla en los bosques secos, los bosques tropicales, los humedales y por supuesto nuestro mar peruano. Ah, y otra cosa, parece que Raimondi nunca dijo que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Según las investigaciones de Bonfiglio en el 2004, sostiene que esta frase se le atribuyó a Raimondi después de su muerte.
pero sigue siendo una excelente frase para reflexionar. Somos mendigos en nuestra ignorancia. Al no conocer nuestros recursos naturales, estamos condenados a no saber gestionarlos y aprovecharlos, dejando que otros lo hagan por nosotros. Ser dueños de tanta riqueza es también una responsabilidad y cuidarla debería ser nuestro compromiso con el planeta. Resumiendo, la ecología es una rama de la biología muy compleja y también una de las más importantes para poder saber qué hace cada especie, aunque no se pueda precisar con exactitud su número. El ambiente donde vive un organismo está rodeado de elementos bióticos, o sea, con vida, que pueden ser sus semejantes, organismos diferentes e incluso competencias. Y también está rodeado de elementos abióticos, mejor dicho, no vivos, como la temperatura, la luz, el agua y los nutrientes. La influencia de todos estos elementos, tanto vivos como no vivos, son determinantes en un organismo. La ecología puede dividirse en varios campos de estudio que van desde la ecología de los organismos individuales más pequeños y puede llegar a la dinámica de los ecosistemas y los inmensos paisajes como las montañas inmensas. A la suma de todos los ecosistemas del planeta se le conoce como biosfera. Esta área de la ecología engloba la porción de la Tierra habitada por seres vivos, comenzando por la atmósfera y bajando hasta las rocas subacuáticas de 3 kilómetros bajo el nivel del mar. Las diversas combinaciones de factores bióticos y abióticos determinan la naturaleza de muchos biomas terrestres. Distinguen entre los biomas de agua dulce y los marinos, diferente física y químicamente. Mientras que los biomas terrestres reciben diversos nombres, como selva tropical, bosque de coníferas, chaparral, tundra, praderas templadas, altas montañas, hielo polar, entre otros. Su designación depende de las características físicas o climáticas más importantes y de su vegetación predominante. Saturno, muchísimas gracias por la información. Me va a servir bastante para mi futura carrera como ecólogo. Isaac, tú siempre te paras cambiando de carrera. Decídete de una vez. Decidirme, yo ya estoy más que decidido. Está bien, ahora esperemos que esta sea la definitiva. Claro que sí. Por cierto, te voy a hacer caso y voy a entrar a la página del Ministerio del Ambiente para investigar un poquito más. Aquí estaré para ayudarte en lo que necesites.